Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Géminis. Mi queridísimo Géminis, ya sabéis, vamos a ver un poquito de todo, en lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Géminis, con el trabajo. Ya sabéis que te voy a dar una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Géminis y el trabajo. Bueno, vamos a ver, mi queridísimo Géminis y el trabajo. Hay un estancamiento dentro de lo laboral, Géminis, y se esperan ansiadamente ciertos cambios. ¿Podrán haber esos cambios, Géminis? Sí, habrá esos cambios. Lo que pasa es que el cambio tiene que venir desde dentro, para que se puedan ver los cambios fuera. Perdón. Géminis, que no estáis trabajando. Bien, yo te digo, estáis muy dudosos respecto a tomar, en cuanto a la toma de una decisión respecto al trabajo, Géminis. Pero estáis muy dudosos por la confianza que pueda haber entre esa persona y tú y no se lleve a cabo o no se cumpla, en este caso, lo que pactéis. Esto es decisión tuya, Géminis. ¿Podría surgir ese efecto contrario, la confianza que hay? Sí, podría. Pero esto tenéis que dejarlo hablado desde un principio, Géminis. Los Géminis que tenéis un negocio. Dice, tanto sea hermetizado este negocio en que no, como que no saliera nada fuera, que esto se puede estar volviendo en contra, Entonces aquí hay que realizar ciertos cambios, hay que arriesgar. Hablan de que hay que arriesgar, porque a día de hoy, si no se arriesga, sí es cierto que hay un peligro dentro de tu negocio, Vamos a seguimos. Mi queridísimo Géminis, con tu economía. Vamos a ver. Géminis y tu economía. ¿Vas a firmar algo que te mantenía bastante preocupado o preocupada, Géminis? Una firma que te mantenía preocupado o preocupada respecto a tu economía se firma, Algo que se firma importante, Géminis. Vamos a seguimos. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, Géminis, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Géminis que estáis solteros. Bueno, vamos a ver, Géminis, que estáis solteros. Hay muchas cosas que vivir todavía, Géminis. Hay muchas cosas que vivir y dicen que va a ocurrir algo en tu vida que tú no lo esperas, aunque lo que sí vas a tener que esperar es un poquito en el tiempo, pero que antes de que termine el año va a suceder algo en tu vida que es mágico, que tú no lo esperabas. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis, y como he dicho, en este caso no quiero que pienses que esto es mañana o pasado. Las cartas han dicho claramente que antes de que termine el año, Vamos a ver, Géminis. Solteros, comunicaciones se darán con una persona. Dice que en un principio, por ambas partes, estas comunicaciones se mantendrán en la clandestinidad. ¿Bien? Comunicaciones que se mantienen en la clandestinidad. Dice, pero que como que hay una especie de distancia entre vosotros, distancia que será resuelta. O sea, que tú vas a estar hablando con esta persona durante un tiempo en la distancia y que esta persona, digamos, tomará una decisión ante esa distancia que tenéis. ¿Bien?
Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis, que estáis solteros. En un principio que tú empiezas a hablar con esta persona, tu reacción es una barrera, ¿bien? Tú pones una barrera. E incluso esa barrera es tan fuerte que incluso llegas hasta, bueno, barrera porque tú tienes tus miedos, porque esta persona supuestamente miente en todo lo que dice, porque va a lo que va, que esto ya son juicios, suposiciones tuyas, Géminis. Dice, dice, habrá conversaciones más adelante, aunque tú pongas esa barrera, habrá conversaciones que harán que te dejes llevar, que abrirán tu corazón, digamos, que te van a blandear un poquito, van a blandear un poquito esa dureza, ¿bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis. Que estáis solteros. El destino está a punto de ponerte en el camino el cambio rotundo y no podrás negarte emocionalmente a esta persona, así lo dicen las cartas. Quizás todo lo que había llegado anteriormente no era la persona adecuada. Y si tú te blandeas ante esta persona, bien, o te dejas o abres tu corazón ante esta persona, por algo será, Géminis. Ya me contarás. Géminis solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Géminis que estáis casados, los que estáis en convivencia y Géminis que estáis de novios. Géminis casados, en convivencia y novios. Bueno, Géminis, aquí se están viviendo muchas situaciones de manera demasiado intensa, ¿vale? Vamos a decirlo así, demasiado intensa. Aquí dicen que hay que aflojar un poco, ¿vale? Y hay que hacer un parón y empezar de nuevo. O sea, a veces es necesario hacer ese parón y empezar de nuevo, Géminis. Entonces, esta parte es la que está fallando realmente, porque se vive todo de manera muy intensificada, y digo todo lo negativo, ¿bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Géminis, casados, en convivencia y novios. Podéis renacer de nuevo, podéis enamoraros de nuevo si de hecho vais a tener una conversación en la cual en esa conversación, pues dice, es una conversación, dice, de tomar una decisión, ¿no? De decir qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos, ¿bien? Entonces esta conversación, bajo mi punto de vista, trae cosas importantes, ¿bien, Géminis? Incluso muchos de vosotros reforzaréis la relación con embarazos, algunos de vosotros, no todos, ¿bien? Dice que aunque sea una conversación esperada y se espere lo negativo, dice, lo negativo está muy lejos. Lo negativo está muy lejos. También tengo que decir que muchos de vosotros vais a plantear cambios fuertes en la relación, cambios que incluso pueden ser cambios de residencia, ¿vale? Pero que esto no es malo para la relación, esto es positivo,
para la relación, ¿vale? Que esto es positivo. Esto se va a hablar, pero todavía no se va a dar. O sea, se va a hablar de cara a futuro de posibles cambios, bien, pero que todavía se necesita tener esa seguridad para hacer esos cambios, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis. A ver si puedo coger las cartas. Que estáis casados, en convivencia y novios. Géminis, casados, en convivencia y novios. Dice, se está esperando mucho que se calme una situación económica en la relación para hacer esos cambios hablados. Dice, y uno de los dos no tiene la paciencia de esperar esta tranquilidad económica. ¿Bien? Pero también digo que se deja llevar de alguien. En esta poca paciencia es alimentada también por los comentarios de otra persona, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Géminis, casados, en convivencia y novios. Hay muchas cosas que vivir todavía entre vosotros dos. Y aunque haya dudas, a día de hoy, dice que serán dudas aclaradas y que serán... que las dudas no son por terceras personas, que las dudas son por una situación económica. Y creo que esto es lo que le tiene que quedar claro a uno de los dos, ¿no? Que no hay terceras personas, que no hay que más allá de la situación económica o de la preocupación económica, ¿bien? Hay una preocupación económica y esto es la razón por la cual, digamos, está habiendo ciertos conflictos que se están intensificando y se le están dando más trascendencia de lo que es. ¿Bien? Así que ojo con esto, Géminis. Vamos a seguimos. Géminis, ya me contaréis. Seguimos con tu mensaje especial del amor. Géminis y tu mensaje especial del amor. El mensaje es muy claro, ¿eh? El mensaje es clarísimo. Dice, lo que hagas es lo que vas a recibir. Como actúes es como actuarán contigo. De diferente forma actuarán, pero percibirás lo mismo. Es más claro agua el mensaje. Así que cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Géminis, seguimos ahora sí con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje, ¿eh? Vamos a ver, Géminis y tu salud. Veo mucho como una montaña rusa, ¿no? En los temas de tu salud, Géminis. Es cierto, dice, hay cosas que tú piensas... Que, en fin, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Me duele el estómago, ya se me pasará, pero es que me duele, ¿qué te digo yo? Los ovarios... Para las mujeres ya se me pasará. No, pero es que va todo vinculado con lo mismo, así lo dicen. Esto es un ejemplo que yo te he puesto. Que todas las dolencias que tú tengas, todas van vinculadas con lo mismo. Vamos a seguimos. Ya sabéis que yo no soy médico, ¿eh, Géminis? Seguimos con tu mensaje general.
Tu mensaje general, Géminis, te dice: si tú ahora mismo estás en una situación de tu vida en la cual tomar decisiones importantes, dice, es necesario que las tomes por ti mismo o por ti misma, Géminis. Que que una persona en concreto intenta que tú no tomes esa decisión, pero porque no le interesa, no porque quiera esto para ti o quiera lo otro, lo bueno, en fin, porque le interesa, Géminis. Bien, atención a esto. Géminis, te voy a dar un número, el número 35. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Géminis, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.